Mi esposo me obligó a limpiar su mansión como si fuera una empleada doméstica, sin imaginar que mi firma era la única que podía salvarlo de la ruina total. Hola, mi hermosa familia. Es un honor y una bendición estar nuevamente aquí con ustedes, abriendo el corazón para compartir una historia que nos enseña que el humilde será exaltado y el soberbio será puesto de rodillas. Antes de que nos adentremos en este relato de justicia social, quiero elevar una oración por cada mujer guerrera que me escucha en este momento. Que el Todopoderoso te cubra con un manto de dignidad y que su justicia divina sea tu escudo contra aquellos que intentan pisotear tu valor. Que nunca te falte la fuerza para levantarte, que tu mesa sea siempre abundante y que el enemigo que hoy te humilla sea el mismo que mañana tenga que verte triunfar desde el suelo. Eres una joya preciosa, hija del Rey de Reyes, y ningún hombre tiene el poder de quitarte el brillo que Dios mismo puso en tus ojos. Bendigo tu casa, bendigo tu trabajo y bendigo tu paz mental. Que la luz de la verdad ilumine cada rincón oscuro de tu vida y que la prosperidad llegue a ti como un río inagotable. Si tú crees en el poder de la justicia divina y sabes que el karma nunca se olvida de cobrar las deudas, escribe amén con toda tu fe y dime desde qué país nos acompañas en esta gran familia de la verdad. Valeria Sofía Villalobos se arrodillaba cada mañana para fregar los pisos de mármol de la mansión Santa María, sintiendo el frío de la piedra contra sus rodillas. Eduardo Felipe Santamaría, el hombre con el que se había casado bajo la promesa de un amor eterno, la trataba ahora como a una extraña, o peor aún, como a un estorbo que debía ganarse el pan con el sudor de su frente. Eduardo, siempre luciendo sus trajes de seda y su reloj de edición limitada, la miraba con desprecio desde lo alto de la escalera, recordándole constantemente que ella no era más que una huérfana agradecida que debería besar el suelo por el que él caminaba. Valeria aceptaba las órdenes sin rechistar, lavando la ropa de marca de su esposo y atendiendo las exigencias de su suegra, una mujer de corazón de piedra que disfrutaba viendo a Valeria desgastarse las manos en las labores del hogar. La mansión, una joya arquitectónica en la zona más exclusiva, se había convertido en la prisión de Valeria, donde el lujo de las lámparas de cristal contrastaba con la oscuridad del trato que recibía. Ella recordaba los días en que Eduardo le juraba que juntos construirían un imperio, pero en cuanto él tomó las riendas de la empresa familiar, su máscara de bondad se desprendió, revelando a un monstruo de ambición que se avergonzaba del origen sencillo de su esposa. Lo que nadie en esa casa sospechaba era que Valeria guardaba un silencio sepulcral no por sumisión, sino por estrategia, esperando el momento exacto en que la vida le devolviera cada una de las lágrimas que había derramado sobre aquel mármol frío. La verdad siempre encuentra una grieta por donde filtrarse, y en la mansión Santa María, esa grieta fue un viejo monitor de bebé que había quedado instalado en la habitación de la madre de Eduardo tras una breve enfermedad. Una tarde, mientras Valeria limpiaba el pasillo, escuchó a través del receptor unas palabras que le detuvieron el corazón. La suegra, creyendo que estaba a solas con su hijo, confesó el pecado más grande de la familia. Eduardo, tenemos que asegurarnos de que Valeria nunca vea el testamento original de tu padre, decía la mujer con una voz cargada de malicia. Si se entera de que ella es la verdadera heredera del 51% del imperio hotelero por ser la hija perdida de su antiguo socio, nos quedaremos en la calle. Valeria sintió que el piso desaparecía bajo sus pies mientras escuchaba a su esposo reír con una frialdad que le heló la sangre, asegurando que mientras la tuviera trabajando como sirvienta y mantuviera su autoestima por los suelos, ella jamás se atrevería a preguntar por sus orígenes. Eduardo planeaba falsificar la firma de Valeria en un documento de renuncia de derechos para consolidar su poder absoluto y mudarse a Europa con su nueva amante, dejando a Valeria con una mano adelante y otra atrás. En ese instante, la humillación se transformó en una llama de justicia dentro del pecho de Valeria. Ya no era solo la esposa maltratada, era la dueña legítima de todo lo que Eduardo presumía. El monitor de bebé, un objeto tan insignificante, se convirtió en el testigo silencioso de una conspiración que estaba a punto de desmoronarse ante la fuerza de una mujer que ya no tenía miedo. A partir de ese día, Valeria Sofía Villalobos dejó de ser una víctima para convertirse en una infiltrada magistral dentro de su propio hogar. Mientras seguía cumpliendo con sus labores de limpieza, sus ojos y oídos estaban más alertas que nunca, recopilando cada prueba del fraude que Eduardo y su madre estaban tejiendo.
Aprovechaba las horas en que ellos salían a sus cenas de gala en el BMW para revisar el despacho de Eduardo, encontrando documentos ocultos en una caja fuerte cuya combinación él, por exceso de confianza, nunca cambió. Valeria descubrió que su padre biológico, el antiguo socio fundador, había dejado un fideicomiso blindado que solo ella podía activar, y que Eduardo había estado desviando fondos de la constructora para cubrir sus deudas de juego y los caprichos de su amante. Cada vez que Eduardo la insultaba por oler a detergente, Valeria sonreía para sus adentros, sabiendo que el olor de la justicia era mucho más fuerte y que estaba a punto de inundar la mansión. Ella se puso en contacto en secreto con el antiguo abogado de su padre, un hombre de honor que había sido desplazado por Eduardo, y juntos prepararon la trampa legal más perfecta jamás diseñada. Valeria seguía sirviendo el café con humildad, aguantando los desplantes de la suegra, pero en su mente ya estaba redactando el acta de destitución del hombre que alguna vez amó. La sirvienta del millonario estaba a un paso de recuperar su corona, y el millonario estaba a un paso de descubrir que el mármol que ella limpiaba era lo único que le quedaría al final del día. El ambiente en la mansión era de una tensión eléctrica cuando llegó el día de la supuesta lectura final del patrimonio que Eduardo planeaba robar. Él había convocado a los notarios y a la junta directiva en el gran salón, luciendo su traje más caro y presumiendo de su éxito, mientras le ordenaba a Valeria que se quedara en la cocina preparando bocadillos para sus invitados. Eduardo quería que ella estuviera presente solo para que firmara, bajo engaños, el documento que le arrebataría su herencia para siempre. La suegra de Valeria sonreía con arrogancia, saboreando el triunfo de haber mantenido el engaño durante años. Sin embargo, cuando llegó el momento de llamar a la empleada para que sirviera el champán, la puerta principal del salón se abrió con una fuerza que hizo temblar las lámparas de cristal. Valeria no entró con el uniforme de sirvienta ni con el cabello recogido. Entró luciendo un vestido de alta costura, con la frente en alto y una seguridad que dejó a todos los presentes en un silencio sepulcral. A su lado caminaba el abogado más prestigioso del país, portando el testamento original y las pruebas del desfalco cometido por Eduardo. La cara de su esposo pasó de la confusión a una palidez cadavérica cuando Valeria se sentó en la cabecera de la mesa, la silla que él consideraba su trono. «La limpieza ha terminado, Eduardo», dijo ella con una voz que resonó como un trueno de autoridad. «Ahora vamos a hablar de quién es realmente el dueño de este imperio». La reunión se convirtió en un campo de batalla legal donde Eduardo Felipe Santamaría no tuvo defensa alguna. Las pruebas presentadas por Valeria eran contundentes y definitivas. Los estados de cuenta que demostraban el robo de fondos, la grabación del monitor de bebé donde confesaban el fraude y el testamento original sellado por su propio padre, dejaron a la junta directiva horrorizada. Eduardo intentó gritar, intentó abalanzarse sobre los documentos, pero los oficiales de seguridad que Valeria había contratado lo interceptaron de inmediato. La suegra, al verse descubierta, empezó a suplicar clemencia, pero Valeria la miró con la misma frialdad con la que ella la miraba cuando la obligaba a limpiar los baños. En ese momento, se ejecutó la cláusula de moralidad del fideicomiso. Eduardo fue destituido ipso facto y se ordenó el embargo precautorio de todos sus bienes para resarcir los daños a la empresa. Valeria firmó el documento que la acreditaba como la accionista mayoritaria y dueña de la mansión, mientras le informaba a Eduardo que tenía exactamente una hora para empacar sus cosas y abandonar la propiedad. El hombre que se creía dueño del mundo se vio de repente sin dinero, sin prestigio y sin el amor de la mujer que tanto había despreciado. La justicia divina había puesto las cosas en su lugar, y la que antes era tratada como una sirvienta, ahora se levantaba como la reina absoluta de un imperio que siempre le perteneció. La caída del impostor fue estrepitosa, marcando el inicio de una nueva era de dignidad para Valeria y de ruina total para quienes intentaron robarle su destino. Eduardo Felipe Santamaría no podía procesar que su mundo se estuviera desmoronando entre sus dedos de seda. Intentó llamar a sus contactos, a esos amigos poderosos con los que brindaba en el club de golf, pero ninguno respondió. La noticia de su fraude se había esparcido como pólvora en los círculos financieros. Valeria, con una calma que aterraba, observaba cómo los oficiales de justicia colocaban sellos de auditoría en las cajas fuertes y los cuadros de la mansión. Eduardo, en un último arranque de desesperación, le gritó que ella no sabría qué hacer con tanto poder,
que una fregona jamás podría dirigir un imperio. Valeria ni siquiera se inmutó, simplemente le recordó que mientras él se dedicaba a gastar el dinero en lujos y amantes, ella había pasado meses estudiando cada reporte financiero mientras limpiaba su oficina. La suegra, que antes caminaba con la barbilla en alto, ahora se arrastraba por el pasillo intentando esconder algunas joyas en su bolso, pero fue detenida por la seguridad de la empresa. Valeria les permitió llevarse solo lo que les pertenecía legalmente, un par de maletas con ropa y el peso de su propia vergüenza. El hombre que despreció a la mujer que le entregó su vida se encontraba ahora en la acera de su propia mansión, viendo cómo el portón eléctrico se cerraba definitivamente frente a él. La justicia divina le había quitado el techo, pero sobre todo, le había quitado la máscara de éxito con la que engañó al mundo. La caída de Eduardo no se detuvo en la puerta de la mansión. El karma es un cobrador que no acepta cuotas. Sin acceso a sus cuentas blindadas y con una demanda penal por falsificación de documentos y fraude procesal, Eduardo tuvo que refugiarse en un motel de mala muerte en las afueras de la ciudad. Su amante, al enterarse de que el millonario ya no tenía ni para pagar la cuenta del restaurante, desapareció sin dejar rastro, llevándose consigo el último reloj de lujo que él le había regalado. Eduardo pasó de beber los mejores vinos a contar monedas para una cena de microondas. Intentó pedir trabajo en otras constructoras, pero su reputación estaba tan manchada que nadie quería que su nombre apareciera cerca de sus proyectos. La gente que antes le pedía favores ahora cruzaba la calle para no saludarlo. Se dice que a veces se le ve merodeando cerca de los hoteles que antes eran suyos, mirando con ojos vidriosos como la bandera con el logo de la familia Villalobos ondeaba con más fuerza que nunca. La humillación que él le hizo sentir a Valeria ahora era su sombra constante, un recordatorio de que aquel que construye su casa sobre el sufrimiento de los demás, termina durmiendo sobre las ruinas de su propio ego. Mientras tanto, la transformación de Valeria Sofía Villalobos fue la comidilla de toda la prensa de negocios. En su primera asamblea como presidenta, no necesitó de gritos ni de arrogancia para ganarse el respeto de la Junta. Su conocimiento profundo de las debilidades de la empresa, adquirido mientras pasaba desapercibida como empleada, la convirtió en una estratega brillante. Implementó una política de salarios justos y becas para los hijos de los trabajadores, recordando siempre de dónde venía y lo que significaba el trabajo duro. Valeria convirtió la mansión, que antes era un monumento a la vanidad de Eduardo, en un hogar lleno de luz y propósito, donde se celebraban reuniones para impulsar el talento de jóvenes emprendedoras sin recursos. Su rostro, antes cansado y con la mirada baja por las jornadas de limpieza, ahora resplandecía con la autoridad de quien sabe que la verdad es el arma más poderosa. No buscó una nueva pareja de inmediato, prefirió enamorarse de su propia libertad y de la capacidad de hacer el bien con los recursos que Dios y su padre le habían confiado. Valeria se convirtió en la prueba viviente de que la justicia divina no solo castiga al villano, sino que restaura por completo la corona de quien fue injustamente humillado. La madre de Eduardo, la mujer que ideó el plan para ocultar el testamento, no soportó la pérdida de su estatus social. Sin sirvientes que la atendieran y sin el respeto de la alta sociedad, terminó viviendo en un pequeño asilo financiado por una caridad que ella misma solía criticar. Se dice que en sus momentos de lucidez, todavía exige que le traigan su té en tazas de porcelana fina, olvidando que ya no tiene a nadie a quien mandar. Valeria, demostrando que su corazón es superior a cualquier rencor, decidió pagar sus gastos médicos de forma anónima, asegurándose de que la mujer tuviera lo básico, pero prohibiendo cualquier contacto directo. La justicia divina fue irónica. La mujer que quería ver a Valeria como una sirvienta de por vida, terminó dependiendo de la generosidad silenciosa de la misma mujer que intentó destruir. El orgullo de la suegra fue su propia prisión, y su soledad, el recordatorio diario de que el veneno que lanzas al mundo siempre regresa al recipiente que lo contiene. Un año después de la tormenta, Valeria tuvo que asistir a una audiencia judicial donde se dictaría la sentencia final contra Eduardo por sus manejos fraudulentos. Al entrar a la sala, vio a un hombre que apenas reconocía. Eduardo estaba demacrado, con el cabello canoso y un traje que le quedaba grande, reflejo de su desnutrición espiritual. Cuando sus miradas se cruzaron,
Él bajó la cabeza, incapaz de sostenerle el brillo en los ojos a la mujer que alguna vez obligó a fregar sus pisos. Eduardo intentó balbucear una disculpa, esperando quizás que el antiguo amor de Valeria le diera un respiro, pero ella solo lo miró con una compasión distante. «No te guardo odio, Eduardo», le dijo con voz firme antes de que el juez tomara la palabra, «porque el odio es una carga que ya no me pertenece. Tu castigo no es la cárcel, sino saber que pudiste tenerlo todo y elegiste ser un criminal». Eduardo fue sentenciado a varios años de servicios comunitarios y a la devolución total de los activos desviados, quedando legalmente incapacitado para dirigir cualquier empresa por el resto de su vida. Salió de la corte con las manos vacías, mientras Valeria subía a su auto, rodeada de un equipo que la admiraba, dejando atrás el último vestigio de su pasado oscuro. El giro final de esta historia, Mi hermosa familia, ocurrió cuando Valeria encontró una vieja carta de su padre escondida en el forro de su maleta de sirvienta. La carta decía: «Hija mía, si estás leyendo esto es porque el mundo intentó probar tu fuerza. No te dejé solo hoteles, te dejé la capacidad de ver quién es la gente cuando cree que no tienes nada». Valeria comprendió que su tiempo como empleada doméstica no fue una desgracia, sino la maestría más grande de su vida. Aprendió a ser humilde para poder ser una gran líder. Eduardo, por su parte, terminó trabajando como conserje en una escuela pública, barriendo los pasillos que antes despreciaba, aprendiendo por las malas el valor de cada grano de polvo. La justicia divina cerró el círculo de forma perfecta. El que se creía rey terminó sirviendo, y la que servía con amor, terminó reinando. Mi hermosa familia. Qué lección tan poderosa nos da la vida. Nunca subestimes a quien hoy te sirve, porque mañana podría ser quien sostenga las llaves de tu futuro. Tú, mujer que hoy te sientes pequeña, recuerda que tu valor no lo define el uniforme que llevas, sino el tamaño de tu alma. Que el Todopoderoso las bendiga grandemente, que nunca les falte la dignidad para caminar con la frente en alto y que la verdad sea siempre su mejor estandarte. Que en sus hogares reine la justicia y que el pan de la abundancia nunca se agote en sus mesas. Las amo profundamente, mis guerreras de luz. No olviden escribir amén si creen que el humilde será exaltado y suscríbanse para que esta familia de la verdad siga creciendo. Hasta la próxima historia de fe y resurgimiento. Que la paz de Dios las acompañe siempre.